Romanos capítulo 10, versículo 17. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor, amados hermanos, Romanos capítulo 10, versículo 17. Amén. Amén. Daremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que la fe es por el oír, y oír la palabra de Dios. Pero digo, no hay oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente, Moisés dice, yo provocaré a hacerlo con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato, os provocaré a ira. Isaías dice resueltamente, fui hallado de lo que no me buscaban, me manifesté a lo que no preguntaron por mí. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Lo invito a tomar su asiento, amados hermanos. Mire qué tremendo cómo el Espíritu Santo, amén, nos va guiando en todas las áreas. Amén, aún en la alabanza, meditaba en la alabanza cuando empezamos a alabar al Señor, amados hermanos, que Él es nuestra fortaleza. Amén. Pero como dice acá, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mire qué tremendo. Que nosotros a veces tenemos que meditar esto. Es bueno, nosotros creemos en Dios, ¿no es cierto? Nos podemos quedar en nuestro hogar por una dada situación, un momento. Pero qué precioso y qué fortaleza da a nuestra vida el oír la palabra de Dios. ¿Ven? Dice que la fe viene por el oír. ¿Ven? Y oír la palabra de Dios. Por eso que, como relata la palabra del Señor, que Abraham creyó, pero Abraham creyó a Dios porque le oyó. ¿Ven? Miren qué tremendo. Cuando Dios le habla a Abraham, Abraham cree, pero cree porque oye la palabra de Dios. ¿Ven? Por eso nosotros vamos mirando, ¿no es cierto?, todas las cosas que nos fueron aconteciendo a cada uno de nosotros. ¿Ven? Y ahí nosotros podemos ver que sí fue por el oír. Porque cuando nos trajeron un mensaje, nos hablaron palabra de Dios. ¿Ven? Y ahí nosotros se encendió, digamos, en sí decir, la fe genuina. La fe genuina y no la fe natural. ¿Ven? Si aún la fe natural, en lo que compartía nuestro hermano, ¿no es cierto?, en esa mujer que dice que padecía hace 12 años de una enfermedad, y ella dijo, si tan solo tocare el manto del Señor, seré salvo. Mire qué tremendo. Ahora la fe que tenemos nosotros viene por el oír y oír la palabra de Dios. ¿Ven? Y todas esas cosas, amados hermanos, nosotros tenemos que estar atentos. Todo de lo que nos fortalece. Amén. Todo lo que nos fortalece, nos alienta, nos impulsa a seguir adelante, a crecer en nosotros mismos, ¿no es cierto?, como personas cada día de la mano de Dios. Amén. Que nosotros tengamos en nuestro corazón el bien, no el mal para nuestro prójimo, para los que nos rodean. Amén. Bendito sea el Señor. Y por eso es que nosotros tenemos que entender eso. Entendamos lo que necesitamos espiritualmente. Gloria a Dios. Amén. Amén. Sabemos que proviene de Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo murió por nosotros y Él abrió la puerta, con lo cual hoy nosotros nos presentamos en la condición que estamos. Hoy nosotros nos miramos como todos hermanos en Cristo. Estamos dolidos por situaciones, por trabajo, por aflicción, que nos toca pasar, nos quedamos, otros se sostuvieron, y así.
¿Ven? Igual cuando entra una persona por primera vez, Dios no le mira la condición, aceptó a Cristo, pasa, recibe y se alienta y se fortalece. Eso nunca tenemos que olvidar. Nunca tenemos que olvidarnos. ¿Por qué? Porque engañoso dice que el corazón del hombre natural, no el corazón de un hombre espiritual, un hombre que cree en Dios, que se bautiza. El corazón del hombre natural es engañoso. ¿Ven? Dice, no, que vas a ir a la iglesia, ahí están todos locos. ¿Ven? Y un montón de cosas dicen. ¿Sabe qué? Si él entra, ese corazón queda inactivo. ¿Ven? Se transforma. Transforma a Dios el corazón de piedra por un corazón de carne. Y saca a Dios todo eso feo que está en su corazón, esas malas palabras, todo lo que está en ese corazón y pone palabras nuevas a Dios. ¿Ven? El corazón no quiere cambiar. ¿Ven? Por eso es que nosotros no tenemos que olvidarnos. Si nosotros, a veces, cuando nos estamos fortaleciendo y a veces hacemos algo incorrecto en nuestro hogar, donde sea, a veces decimos, si nosotros llegamos a decir, no, que voy a la iglesia, si estuve gritando, me puse mal, ¿qué voy a ir a la iglesia? No, es cuando más tenemos que ir porque necesitamos la fortaleza de Dios. Ahí Dios nos muestra que todavía nos falta el proceso de Dios, que no llegamos todavía, vamos camino a perfeccionamiento y que necesitamos que Dios nos siga alentando, nos siga fortaleciendo. Amén. Ahí es nuestra necesidad, el Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Amén. Sobre todo los pensamientos que se nos vengan, entender que Dios es nuestra fortaleza. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a pasar cosas, pero pasamos de la mano del Señor. Amén. ¿Ven? Es pasarlo lejos del Señor. ¿Ven? Que mucha gente veo que le pasa o parte de algún familiar o por un accidente muere o le matan y ellos quieren justicia, pero no hay justicia. Acá en este mundo reina la injusticia. Reina la injusticia. Amén. Amén. Reina. Y es tremendo. Es tremendo. Pero en el cielo está la verdadera justicia. En la vida, en Cristo, está la verdadera justicia. Que nosotros dejamos todo en manos del juez justo. Amén. Y eso tiene que ser nuestra fortaleza cada día, amados hermanos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y así, amados hermanos, como leíamos la palabra, nosotros tenemos que entender. Porque acá, miren qué tremendo, cómo el Señor busca a su pueblo darles celos, ¿no es cierto?, por medio de un pueblo que nunca preguntó por Él, ¿no es cierto?, y no era pueblo de Él, porque nosotros no éramos pueblo de Cristo. Cristo, si bien conocemos los relatos, ¿no es cierto?, cuando Jesucristo fue presentado en el octavo, ¿no es cierto?, día, fue llevado al templo para ser entregado, como era costumbre de la ley de Moisés, ¿no es cierto?, Simeón dice que fue llevado por el Espíritu Santo al templo, dice, a recibir al Señor, al Salvador. ¿Ve? Y cuando le estaba orando, le profetizó a María por qué había venido Jesucristo. Y dijo que Él venía para luz y revelación a los gentiles. O sea, nosotros éramos los gentiles. Nosotros no éramos del pueblo de Israel. Vino para nosotros, nació para nosotros. Amén. Vino a su pueblo y su pueblo despreció, lo crucificó. Pero Él venía para nosotros, para luz y revelación. O sea, que iba a traer luz a nosotros y revelación de su palabra. ¿Ven? Miren qué tremendo. Ya estaba predestinado todo. ¿Ven? Y gracias nosotros decimos siempre al apóstol Pablo, porque por medio de Él nos predica a nosotros, a los gentiles. Él sale a predicar a los gentiles. Jesucristo no alcanzó a predicar a los gentiles. Él salió. ¿Ven? Y acá nosotros podemos entender, amados hermanos, que la gracia de Cristo no alcanzó a nosotros. Amén.
y a todo el mundo le alcanzó la gracia del Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor. Yo le voy a compartir la misma carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 14, amados hermanos. Y nosotros tenemos que entender, amados hermanos, ahora vamos a leer unos pasajes, porque nosotros vamos a ir conociendo por qué a veces nos cuesta cosas o alcanzar, nos cuesta hacer, vamos a ir conociendo esas áreas. ¿Amén? En el versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Ven? Nosotros leemos ahí, el apóstol Pablo nos explica, él hace referencia de cómo fue el proceso de él para con Dios, y Dios nos fue llevando en un crecimiento. ¿Ven? Y así nos pasa a nosotros, él lo dejó registrado, porque así nos pasa a nosotros. A veces nosotros, cuando empezamos el camino del Señor, amén, queremos hacer bien, ¿ven? Queremos hacer el bien, pero terminamos haciéndolo, como dice acá, lo que no queremos. Lo que no queremos, pero queremos hacer el bien. ¿Ven? Por eso es que nosotros tenemos que entender. ¿Ven? Que dice, la ley es espiritual. Cuando nosotros comenzamos al Señor, si bien nosotros podemos decir, nos bautizamos, somos la persona espiritual, somos el hombre nuevo, justo, santo y perfecto, pero hay un proceso de Dios que Dios nos va llevando. Por eso Pablo, en una de sus cartas, dice que nos despojemos del viejo hombre, de los deseos engañosos, ¿ven? De todo lo que procede de la naturaleza, que nos despojemos. Dios nos da el conocimiento para que nosotros nos despojemos. Pero a él le pasó también, ¿ven? Él le pasó. Él se encontró que era una ley en su carne, ¿no es cierto?, de que estaba ahí. Y él no quería hacer lo malo, pero lo terminaba haciendo. Tenía la información en su mente que no lo tenía que hacer, pero todavía no estaba en un proceso de Dios, ¿no es cierto?, de que su cuerpo, como decía el Espíritu Santo, no estaba, digamos, puesto al servicio de la buena voluntad de Dios. No lo había entregado como sacrificio vivo para Cristo. ¿Ven? Fue en un proceso. Se fue despojando. Él vio la necesidad que tenía de presentar su miembro como sacrificio vivo, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que pueda hacer el bien completamente. Todo su cuerpo. Amén. Es tremendo pensar eso. A veces a nosotros nos pasa. Pero hoy nosotros vamos alcanzando un conocimiento progresivo y hasta llegamos a una estatura de que nosotros hacemos lo que Dios dice. Gloria a Dios. Cuando vamos creciendo, no vamos entendiendo o no buscamos o queremos hacer el bien y no lo hacemos perfectamente. Después tenemos otra oportunidad y lo vamos perfeccionando cada día. Queremos hacer bien, salimos vencidos. Tenemos otra oportunidad, volvemos a hacer el bien, salimos vencidos, y hasta que vencemos nosotros. Pero eso ¿para qué? Para que nosotros comprobemos y tengamos nosotros mismos, de que podamos comprendernos de que eso es un proceso y una práctica. Esto no es, sí, yo soy un hombre nuevo y por fe, sí, en Dios ya está, pero tenemos que conquistar todo este cuerpo. Gloria a Dios. Tenemos que conquistarlo. Amén. Para Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por eso es que el Señor nos enseña a nosotros, por medio del apóstol Pablo, de hacer lo bueno. De hacerlo, como dice su palabra, de hacer lo bueno, no nos cansemos de hacer el bien.
que a su tiempo llegaremos y no desmayamos. No nos cansemos. No nos cansemos, amados hermanos, porque si nosotros hacemos bien por más que nos paguen injustamente, nosotros hicimos bien. No lo hacemos esperando recompensa. Nosotros como iglesia lo expresamos, nosotros hacemos bien. Nuestra victoria es hacer el bien. Aquel que la recibe, si quiere retribuir, va a ser bendecido por Dios. Si no, nosotros bien hicimos. Nosotros bien hicimos. Esto no es como reproche, sino que para que veamos cómo vencemos nosotros. La palabra del Señor, Romanos 12:21, dice: no se ha vencido de los malos, sino vence con el bien al mal. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por eso es que nosotros tenemos que conocer cómo podemos vencer. ¿Ven? Yo meditaba, amados hermanos, en todo esto, ¿no es cierto? Y en la tranquilidad, en la necesidad de leer la palabra del Señor y la paz que nos trae a nosotros. Porque conocemos, ¿no es cierto?, hermanos en Cristo, cuántos, ¿no es cierto?, sostuvieron la palabra del Señor y que dejaron registrada para que nosotros podamos hacer lo mismo y también copiar cómo ellos pelearon por la bendición. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Miren, si en su caso después busque el libro de Job, Dios le daba testimonio que era varón justo, piadoso, temeroso de Dios. Miren qué tremendo. Él dice que se levantaba todas las mañanas y hacía holocausto a Dios, ofrenda. Dice que hacía una ofrenda también por cada uno de sus hijos. Dice, tal vez, dice, han pecado, dice, en el nombre del Señor en su corazón. ¿Ven? Por la duda que sus hijos ofendían a Dios en algo, él ya estaba dando una ofrenda. Miren, por sus pecados. Gloria a Dios. ¿Ven? Miren qué tremendo. Cómo alguien puede orar, ¿no es cierto? Nosotros tenemos, como decía nuestra hermana, si Dios nos molesta, tenemos que orar. Tenemos que orar, amados hermanos, ahí como estemos, estamos parados, Dios nos trae a memoria a alguien, oramos por nuestros hijos, Señor, guárdalo. ¿Ven? Ahí nosotros una ofrenda agradable a Dios, ven, pedir por los que tienen necesidades. Hoy, como decía el Espíritu Santo el otro día, el enemigo viene por todo, quiere destruir a toda la familia. ¿Ven? Y empieza, ¿no es cierto?, por los jóvenes, busca esas las pasiones juveniles que dice la palabra, lo atrapa. Amén. Pero nosotros vamos a seguir adelante entendiendo la palabra del Señor. Amén. Nosotros vamos entendiendo, amados hermanos, donde Dios nos quiere llevar. Amén. Mire qué tremendo. El apóstol Pablo, aquí hemos leído en el versículo 20, dice: y si hago lo que no quiero, yo no lo hago, sino el pecado que mora en mí. Esto el apóstol Pablo nos enseña a nosotros, amados hermanos, que él vio que había algo en su interior de lo que lo llevaba cautivo, ¿no es cierto?, que hacer lo que no quería. Amén. Pero él aprendió y se perfeccionó, en lo cual él nos enseña después cómo despojarnos de todas esas cosas que lo asedian y que están en la naturaleza. Amén. Gloria a Dios. Y entonces nosotros, una vez que nosotros llegamos a un conocimiento progresivo, ya nosotros no podemos decir esto. Porque ya nosotros somos una persona espiritual. Amén. Amén. Somos una persona espiritual. Despojémonos nosotros sabemos que está, pero despojémonos cada día. El apóstol Pablo lo expresó así en aquel tiempo, ¿no es cierto? Hoy nosotros podemos decir: yo soy un hombre espiritual, creado en la justicia y santidad de la verdad. ¿Ven? Ahora nosotros sabemos. Hoy hay un entendimiento tremendo, amados hermanos. Si nosotros miramos este pasaje, el apóstol Pablo dice: ¿cómo? Hablaba lengua, se bautizó. ¿Y cómo? El pecado que mora en él. ¿Cómo es? Si nosotros somos la persona espiritual. ¿Ven? Ya nosotros entramos en una luz mucho más que tenían ellos. ¿Ven? Hoy nosotros podemos, o si llegamos a hacer algo, sea una expresión mala o incorrecta, ya nos damos cuenta que eso no teníamos que haber hecho. ¿Ven?
Ya no podemos decir nosotros el pecado que mora en mí, porque Cristo murió por nuestro pecado. Amén. Gloria a Dios. ¿Ven? Es una luz más gloriosa. Gloria a Dios. ¿Ven? Es tremendo. Por eso nosotros tenemos que comprender, como decía el Cruz Santo, tenemos que ir a los pies de Cristo, tenemos que ir a Dios para nosotros poder fortalecernos y estar atentos en todas las adversidades. Gloria a Dios. Estar atentos en todas las adversidades. Gloria a Dios. Amén. Amén. Nosotros, amados hermanos, no tenemos que dejar de buscar la guía del Señor. Amén. Si nosotros vemos en la palabra del Señor, ahora vamos a volver un poquito a lo que estábamos, vemos, siempre el hombre buscó la comunión con Dios. ¿Ven? Por eso dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Ven? Cuando el Dios de Moisés, cuando murió Moisés, después se le presentó a muchos más, a Elías, a Ezequiel, ¿ven? A Eliseo. Mire qué tremendo. A todos, pero todos tuvieron que tener una comunión con Dios. Amén. Amén. Nosotros no seamos, amados hermanos, como los fariseos, ¿no es cierto?, que estaban en el tiempo de Jesús, ¿no es cierto?, en el templo. Ellos seguían una ley de Moisés. ¿Ven? Que decían a Jesús, este vino a adultar, ¿no es cierto?, habla contra la ley de Moisés. Le decían a Jesucristo continuamente lo que él hacía estaba contra la ley de Moisés. ¿Ven? Ellos solo repetían lo que Moisés dejó escrito, o lo que llegaron a escuchar su antepasado que le dijo Moisés, ellos hacían. No, nunca buscaron una comunión con Dios. Se llevaban por el antepasado. ¿Ven? Se contaban historias de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de todo el bien que estaban, y ellos seguían esos testimonios, podemos decir. Pero nunca entraron a la comunión con Dios, nunca buscaron a Dios. ¿Ven? Y hoy nosotros tenemos que hacer lo que Jesucristo nos enseñó, nos dejó registrado, que vayamos a nuestro Padre, que entremos a nuestro aposento, ¿no es cierto?, y oremos con el Padre, hablemos con Él. Jesucristo nos dijo, hagan lo que yo digo, y listo, no vayan a Dios que no necesitan más. No. Cuando dice oren, ¿ves? Cuando oren, ellos estaban impulsando ir a la oración. Ahí nosotros íbamos a ser fortalecidos. Gloria a Dios. Amén. Nosotros podemos haber escuchado, como siempre decimos, nosotros podemos, todos, como decía nuestro hermano, venimos a diferentes lugares y un pastor nos enseñó, llegamos a diferentes congregaciones, por así decir, y hemos escuchado buenas palabras, pero no por escuchar la buena palabra o la buena enseñanza, yo no voy a dejar de buscar de Dios. Necesito buscar de Dios. No puedo guiarme, si no voy a estar como los fariseos, voy a estar sosteniendo una palabra que no es mía. Voy a sostener un testimonio de otro, no mío. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, nosotros tenemos que comprender que es lo precioso que hoy está en nosotros. Hoy en nosotros hay una gracia, una sabiduría mucho más que la de antes. Amén. Gloria a Dios. Mucho más. Leamos la palabra y ahí nosotros vamos. Mire, el apóstol Pablo, amados hermanos, dice que él se creció bajo los pies de Gamaliel y prendió toda la palabra. Aún dice que perseguía a los cristianos y pensaba que los cristianos, ellos eran una secta, que lo verdadero era él, lo que le enseñó Gamaliel. ¿Ves? Así mucho hay. Lo que le enseñó una persona, pelean hasta la muerte. Incluso a otros que están sirviendo al grito le dicen, no, eso no es. Porque Gamaliel me enseñó esto. Porque Moisés me enseñó esto. Lo que dice Cristo no es. Y así es, así muchos. Así muchos quieren defender la palabra de un hombre, no la palabra de Dios.
¿Ven? Ahí nosotros tenemos que darnos cuenta en qué posición estamos. Amén. ¿Ven? Ahí, ¿en qué posición estamos? Y hoy nosotros vemos, escuchamos, leemos la palabra y qué tremendo. ¿Ven? Por eso dice su palabra que para nuestra enseñanza se quedó registrado. ¿Amén? Amén. Miren qué tremendo, en el versículo 21 dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Miren qué tremendo, cómo lo expresaba el apóstol Pablo. Y hoy nosotros decimos, el mal no está en nosotros. Que nos cueste hacer el bien, sí, pero el mal no está. No está el mal en nosotros. En aquel que murió y nació de nuevo. Gloria a Dios. ¿Ven? No está el mal. El que cree que murió y nació de nuevo, el mal no está. Ahora, si está el mal, quiere decir que no murió ni nació de nuevo. ¿Ven? En eso nosotros tenemos que ver y indagar en la palabra, porque nosotros tenemos un conocimiento más excelente. Gloria a Dios. Amén. Miren qué tremendo, porque acá el apóstol Pablo dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo la ley del pecado que está en mí y en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Después, en el 25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Miren qué tremendo. Y hoy nosotros leemos esta palabra, amados hermanos, y vemos que nosotros hemos recibido algo más, ¿no es cierto? Una revelación, un entendimiento, un sentir mayor, porque nosotros no podemos, como hijos de Dios, con nuestra mente servir a la ley de Dios y con nuestros miembros a la ley del pecado. No podemos. Ya nosotros nos damos cuenta que tenemos un conocimiento más excelente. Gloria a Dios. ¿Ven? Él lo expresó de una manera para que nosotros veamos que él también pasó en el proceso. No entendía. Así nos pasa a nosotros. ¿Ven? No entendemos. Pero cuando nos llega a nosotros la palabra del Señor, nos fortalece. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mira, amados hermanos, porque nosotros, amados hermanos, tenemos que entender que ya no somos nosotros, somos el hombre nuevo, vamos perfeccionándonos cada día cómo hacer lo bueno que a Dios le agrada. ¿Ven? Por eso nosotros tenemos que ir en busca de Jesucristo, como decía nuestro hermano. Hay una palabra, vamos a escucharla. Antes, amados hermanos, como el Espíritu Santo nos decía tiempo atrás, había Santa Cena en tal lugar, vamos todos juntos. Había Santa Cena para otro lado, vamos para allá. ¿Ven? Ese es el sentir, que no hay mal en nuestro corazón. Amén. Hoy, lamentablemente, todos se quedan porque uno muestra una enseñanza, otro otra enseñanza. ¿Ven? Y uno discierne por el Espíritu Santo de que los verdaderos no están todos. ¿Ven? Pero no es porque Dios no quiere, es porque el hombre elige su propio camino. Amén. Por eso nosotros tenemos que entender, amados hermanos. Yo les voy a compartir un pasaje, un versículo tan cortito que es, amados hermanos, y qué tremendo para nosotros, ¿no es cierto?, que podamos entender lo que Dios quiere. Miren, en Lucas, capítulo 17, versículo 32, dice así, mira. Versículo 17, capítulo 17, versículo 32.
Dice así la palabra del Señor. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Mire qué tremendo. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Y acordaos de la mujer de Lot. Mire qué tremendo, amados hermanos. Nosotros, miren, mucho relato, ¿no es cierto?, palabra que he oído, ¿no es cierto?, sobre este versículo 32, lo acopiaban. Tomamos un ejemplo de la mujer de Lot. Dice que se volvió en la estatua de sal por causa de que esa era la riqueza que ella tenía en Sodoma. Amén. Porque ella miró a su riqueza. Y en aquel tiempo la sal era uno de los, ¿no es cierto?, minerales más caros. Y ellos trabajaban sobre eso y era su riqueza. Como decía el Espíritu Santo, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Ellos no querían dejar eso. Pero no vamos a hablar de eso. Eso es un significado, ¿no es cierto?, de la palabra. Y los judíos dicen, la palabra del Señor, que dicen que ella se había transformado en sal, en estatua de sal, porque cuando salió, los ángeles llegaron, ¿no es cierto?, le visitaron su casa para que salga. Ellos salieron, dice, a pedir sal, dice un relato, ¿no es cierto?, de significado, y por medio de eso se volvió en sal. Pero nosotros no vamos a hablar, no va a ser el punto ese. El punto nuestro, amados hermanos, que miremos nosotros y estemos atentos. Cuando Dios a nosotros nos llamó, nos escogió, nos hizo renacer para una nueva vida, meditemos. Así como los ángeles llegaron a la casa de Lot, amados hermanos, para llevarlo a una salvación, a una nueva vida. Pero Dios tuvo que destruir todo lo malo que lo hacían pecar a ellos. ¿Ven? Los ángeles vinieron a destruir Sodoma y Gomorra, pero sacaron aquel justo. ¿Ven? Sacaron al justo. Cuando Dios nos saca a nosotros, ¿no es cierto?, nos saca en la vida espiritual, nos saca, nos traslada a su reino de su amado Hijo, como dice su palabra. Dios tiene que destruir todo lo que está en lo malo, ¿no es cierto?, en este cuerpo, para que no lo asedie más y no lo esté todos los días de nuestra vida, ¿no es cierto?, acechando y impulsándolo hacia lo incorrecto. Dios tiene que destruir todo lo que nos produce mal y daño a nosotros. Dios destruye. Amén. Dios destruye. Dios, el espiritual no toca, pero anhelo y deseo, sentimiento, lo que está en esta naturaleza, Dios lo va destruyendo. Dios lo va destruyendo. Dios quiere que el hombre interior se renueve y fluya hacia afuera. Por eso Dios en su palabra le dice al hombre, ¿no es cierto?, si tu mano derecha te produce pecado, córtala. Más vale entrar al reino de Dios sin una mano que con lleno de pecado. ¿Ves? Que se queda afuera con el pecado. Por eso nosotros tenemos que estar atentos, amados hermanos. Dios siempre va a destruir todo lo que está a nuestro alrededor para salvarnos, para nosotros vayamos a una nueva vida. Amén. En ese nos enfoquemos nosotros. ¿Ven? Sabemos, como la apóstol Pablo también, ¿no es cierto?, él veía la ley que se producía en ellos, en sus miembros, todo, pero dio gracias a Dios por Jesucristo, porque en medio de Jesucristo era el que nos salvó y nos trasladó a todo al reino de su amado Hijo. Y así lo hizo con nosotros. Amén. Amén. Esta es una palabra, amados hermanos, para que todos atesoremos y meditemos en eso. Amén. Ya no mora el mal en nosotros. Ya no mora. No podemos, amados hermanos, hacer
siendo un hijo de Dios ya con años de iglesia, ¿no es cierto? Aún los que recién vienen entrando ya tienen que ver nuestro ejemplo. Tienen que ver nuestro ejemplo. Y todo eso, amados hermanos, nos va a traer paz a nosotros. Todo eso nos trae paz, alegría, gozo. Amén. Por eso nosotros tenemos que entender lo que nosotros queremos. Hoy estamos sufriendo, estamos doliendo, pero Dios nos va llevando igual, nos va a fortalecer. Dios va a sacar. Dios tiene que destruir todo lo que nos procede mal a nosotros. Nuestro anhelo, nuestro deseo. ¿Ven? Y dejar nosotros, Señor, haz conmigo lo que quieras. ¿Ven? Con mucho escuchamos la casa del alfarero, que entra el Señor, destruye el vaso y lo vuelve a hacer, hace todo nuevo el Señor. Dios nos hace todo nuevo, amados hermanos. Nos tiene que corregir, nos corrige. Hijo amado, no vaya por este camino, ven para acá. Dios no nos corrige porque nos ama, no quiere que nos perdamos. Dios no nos está reprochando, pero vos el otro día hiciste esto, ahora no vas a poder entrar a mi casa o a mi presencia. No, Dios nos corrige para que nosotros no seamos avergonzados, nosotros mismos. Amén. Dios quiere que siempre estemos de pie delante de este mundo. Amados hermanos, Dios nos ama a nosotros. Amén. Cuando nosotros más bendiciones tenemos, más cerca está de la bendición de Dios. Más cerca está. Más cerca está. Digo, cuando nos llamó, Dios no se equivocó con ninguno. Con ninguno, amados hermanos. Con ninguno. Dios nos llamó. Nosotros pensábamos, como decíamos, el Espíritu Santo, días atrás, cuando compartíamos con nuestro hermano. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios nos llama, nos trae. Dios nos cogió a nosotros. Dios no se olvida. Somos sus hijos. Ya era tiempo establecido. Dios nos trae de vuelta, nos pone de pie y nos ponemos a servir al Señor. Y listo, no importa. Lo que pasé y ya está. Me entiendo a lo que está delante. Nosotros tenemos que determinar, Señor. El Señor, lo que ya pasó ahora, ya no nos ve más. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Busquemos eso nuevo. Dios nos quiere poner de pie, amados hermanos. Dios nos quiere poner de pie a nosotros. Que ya no andemos la vanidad de nuestra mente. Que nuestra mente nos guía a nosotros por donde tenemos que ir. El enemigo nos quiere llevar por donde tenemos que ir. Amén. Lo aliento a que se agarre de Cristo, eche mano de la vida nueva. Nosotros podemos tomar la vida nueva. Amén. Y así cada día, amados hermanos, lo aliento a que se aferre de las cosas de Dios. Dios nos llama cada día, nos muestra su amor, nos da a entender su palabra. Viene el Espíritu Santo para llevarnos a disfrutar la gloria de Cristo. Amén. Miren, amados hermanos, por eso Dios es sabio en todas las áreas. En todas las áreas de nuestra vida. Amén. Y tenemos que darle gracias a Dios porque Dios nos alienta, nos fortalece. En todo momento podemos ver su mano. Podemos ver su mano, amados hermanos. Amén. Nosotros veamos lo que tengamos adentro mismo. Amémonos nosotros. Amémonos. Dios es celoso de este cuerpo. Así también tenemos que hacer nosotros los unos por los otros. Dios nos ama a nosotros. Nos ama de tal manera, amados hermanos, que Dios en su palabra nos dice: hay de aquel que agravie en algo a su hermano. Miren qué tremendo. Es para mí, es para él, es para usted, es para mí. Que yo no tengo que agraviar en nada, ni yo a usted, ni ustedes a mí. Yo tengo que cuidar de ustedes y ustedes me tienen que cuidar a mí. Eso lo puso Dios como para que nos ayudemos, nos alentemos. Gloria a Dios. ¿Ven? Que nos amemos todos, los unos a los otros, nos estimulemos al amor y a la buena obra. Entendamos, amados hermanos, amén. Amén. Entendamos eso de una vez. Amén. Amén. Si lo natural nos pasa a nosotros, por ejemplo, usted me puede amar a mí, pero tal vez no ama a mi familia,
a mis hijos. Puedan tener las razones que usted quiera, o puedan tener la conducta que quieran para que usted no lo ame. Pero usted me ama a mí. ¿Ven? Pero mire cómo el Señor nos ama a todos por igual. Amén. ¿Ven? Si el Señor me ama a mí, a mis hijos, lo ama a usted, a sus hijos, y nosotros lo vamos a amar a Dios solo y no a sus hijos. ¿Ven? Si Él me ama a mí y ama a mis hijos. O sea, yo tengo que amar a Dios y a sus hijos. Gloria a ¿Y Dios. quién son sus hijos? Gloria a Ustedes. Dios. Todos los renacidos son los hijos de Dios. Lo tengo que amar. Amén. Gloria a Lo tengo que amar. De la misma manera que Dios me ama a mí, amamos a Dios. Amén. ¿Ven? Y así es Dios con todo, amados hermanos. Amén. Eso, en este tiempo, va a ver cómo va a resaltar todas estas áreas de nuestra vida. Amén. Amén. Así que lo aliento con estas palabras a que estemos atentos, amados hermanos. Amén. Que nadie tome nuestra corona. Amén. Amén. Que nadie nos robe en todo lo que estamos alcanzando. Amén. Ya está la bendición a la puerta. Amén. Gloria a Dios. Amén. La bendición está a la puerta, amados hermanos. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así que lo aliento a que sigamos adelante. Amén. Gloria a Dios, gracias, Señor. Que sigamos adelante, amados hermanos. Amén. Tengamos la fortaleza del Señor y al Dios de nuestros lados. Amén. Amén. Y creamos unión y vayamos a la comunión con el Señor. Leamos su palabra. Amén. Gloria a Dios. Leamos su palabra y va a ver cómo el Señor nos va a alumbrar, nos va a fijar nuestros ojos y decir, mira, está leyendo mi palabra. Amén. Aunque no entienda nada, pero igual está leyendo. Amén. ¿Ven? Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Amén. Así que lo aliento, amados hermanos, y estemos orando, amén, estemos orando por nuestros hermanos, nuestro hermano Juan. Juan Gordillo, por su familia, amén, Laura. por su esposa Laura, Amén. que Dios lo fortalezca, amén. Amén. Gloria a Dios. No dejemos, Dios no quiere la muerte del que muere, Amén. amén. Así que alentémonos, amén, amados hermanos. Amén. Lo invito a que se ponga de pie, amén, vamos a estar orando. Gracias damos a Dios por todos los hermanos que comparten la palabra del Señor y que hacen que otros hermanos también escuchen, amén. Amén. Gloria a Dios, seamos fortalecidos, amados.